¿Qué opina la gente que dice que no se puede lograr cambios relevantes en la sociedad sin revoluciones? Pues muy fácil. Mira la historia de la humanidad y mira todos los cambios que se han logrado sin revoluciones. De hecho, las revoluciones han sido problemáticas la mayoría de las veces, ¿no? Siempre pienso en la francesa es muy importante, acaba con la monarquía, pero después cae en el terror. Se empiezan a matar entre ellos. Luego, Bonaparte, que era un gran revolucionario, se proclama emperador. Lean ustedes las proclamas de Napoleón Bonaparte durante la Revolución, y era, bueno, de lo más jacobino que puedan imaginarse, y acaba proclamándose emperador, lo cual lleva a la restauración de la misma monarquía que había terminado cuando le cortaron la cabeza a Luis XVI. La Revolución Mexicana terminó cuando los porfiristas y los hacendados del norte de la República Mexicana casaron a sus hijos, hicieron el PRI. De la Revolución Cubana y Soviética ni hablamos, ¿no? La Revolución Soviética, todavía la del febrero, tenía ciertas esperanzas, pero la de octubre ninguna. No sé si los mejores cambios se obtienen por la vía de la revolución, pero hay una enorme cantidad de cambios que se han logrado sin revoluciones y que muchas veces se han logrado con el establecimiento de la paz, y pienso, por ejemplo, en la Guerra de los 30 años. Así que puedes decir de algún cambio producido, digamos, por la buena, los que tenían el poder lo cedieron por ser buenos. No, yo no creo que el poder se ceda por ser buenos. Yo creo que cuando instalas una democracia, fíjate, los procesos de establecimiento de democracias que a muchos les parecen bien sus resultados en Bolivia, en Perú, en Ecuador, pongo 3 ejemplos, pues no se lograron con revoluciones. El restablecimiento de la democracia en Uruguay no fue porque ganaran los tupamaros, al contrario. El restablecimiento de la democracia en Chile no se debió a que ganara la guerrilla del MIR. ¿De dónde sacamos que los cambios se logran por medio de la violencia y que son los cambios que pretende además quien propone la violencia? No niego que a veces es indispensable cuando te tienes que defender. Y defiendo a quienes se defienden, y allí es donde no soy un pacifista radical, pero creo que el endiosamiento de la revolución por la vía de las convicciones de Lenin y posteriormente en América Latina por la vía del castrismo y el guevarismo no está sustentado en un cuerpo histórico tal que nos permita asegurar que son el camino para sociedades mejores. Las sociedades mejores basadas en la democracia que se lograron en la Europa de la post-Segunda Guerra Mundial, buscando la paz y no la guerra, que es para lo que se crea primero la Unión del Acero y el Carbón y luego la Comunidad Económica Europea y luego la Unión Europea, pues ha traído mayor bienestar a los más desprotegidos que la guerra misma. No sé, no creo que se pueda generalizar como se generalizó en esta onda donde ya acabábamos, donde decía el Che, el revolucionario es el escalón más alto de la especie humana. Pues mira, no, yo creo que el investigador médico lo está muy, muy, muy por arriba.